estamos esperando a que Atilio Borón se conecte. ¡Oh, Atilio! ¡Qué difícil! Bueno, pues es que los adolescentes nos demoramos un tiempo en aprender estas técnicas, ese es el problema. O sea, esto es muy infantil lo nuestro, muy infantil. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy bien. Sí, gracias por la llamada. Bueno, ¿cómo te trata el aislamiento social? Mira, estoy empezando a sentirme más o menos como los técnicos de Chernobyl 2 o 3 horas antes del estallido. No, la verdad es que, mira, te digo, no, la verdad es que, bueno, hice un cambio radical en mi vida, en mis hábitos, y además tengo muchísimo más tiempo que antes, estoy escribiendo muchísimo, terminando un par de libros que tenía ahí a medio terminar, pero le estoy dando con todo ahora, a toda máquina, escribiendo mucho en el blog y metiéndome mucho en las redes sociales, estudiando mucho. Digo, es una época que tenemos que aprovechar para cultivarnos, ser mejores, como se decía en la época electoral, ¿verdad? Volviendo siendo mejores, mejorando nuestra formación, estudiando mucho todo el tema del capitalismo contemporáneo. Somos testigos de una época impresionante, ¿no? Digo, a todos los que están ahora acompañándonos, que muchos me saludan, así que les mando besos a todos. Pero somos testigos de una época única. No hay nada comparable. Vos tal vez tendrías que remontarte a, qué sé yo, no sé, pienso la Primera Guerra Mundial, pero eso más bien en Europa. La Segunda Guerra, que por ejemplo acá en el continente americano no se disparó un solo tiro. Pero un acontecimiento así histórico universal, como diría Hegel, ¿verdad? Que abarque a todo el planeta, que nos involucre a todo, además en tiempo real, porque estamos ahora acá vos y yo, pero hay gente que estoy yo en comunicación en Europa, en otros países, y estamos con un nivel de entrelazamiento que realmente es muy, muy importante. Una experiencia, claro, lástima es que puede llegar a ser letal, no sabemos cuánto, pero yo creo que podemos aprender muchas cosas de todo esto. Y creo que para el futuro, para la organización de movimientos de rebeldía contra el capitalismo y de derrotar al capitalismo, este ejercicio de vernos entrelazados de esta manera, utilizando estas nuevas tecnologías, es un aporte muy, pero muy importante como aprendizaje. Sí. Así es. Vos escribiste estos días, entre todas las cosas que estás, estudiando, escribiendo, etcétera, un texto interesantísimo que circuló, creo que entre ayer o anteayer y demás, muy interesante, polemizando un poco, ¿no? Con esto de, estamos en una situación definitivamente muy particular, inédita. Yo le decía el otro día a algunos compañeros, es la primera vez que hago cuarentena en mi vida, esto es rarísimo, y me parece que es la situación de muchas y muchos en todo el mundo. Y en esta situación tan particular hay algunos intelectuales, algunas intelectuales que bajo el lema de se va a caer, están anticipando o previendo o planteando que el capitalismo tal como lo conocemos o que el capitalismo tal cual es, se va a caer. Y vos escribiste una nota polemizando con eso y así, vamos al hueso, empecemos a charlar desde ahí hacia lo más pequeño. Claro, yo escribí la nota porque primero me sorprendió mucho, ¿verdad?, encontrar afirmaciones de ese tipo, porque evidentemente primero subestiman la enorme capacidad de recomposición que tiene el capitalismo. O sea, el capitalismo no es el viejo orden feudal, no es la sociedad antigua, es un sistema extraordinariamente dinámico, flexible, con una capacidad de respuesta tremenda y que además tiene ahora en sus manos unos poderes fenomenales que antes no lo tenía ningún otro modo de producción previo. Entonces, digo, bueno,
una pandemia universal que produzca una catástrofe, pero estamos hablando de centenares de millones o por lo menos decenas de millones de muertes y sobre todo concentrados en Estados Unidos principalmente o en Europa, fue un acontecimiento muy raro. Yo dudo que eso vaya a ocurrir, pero suponete que ocurriera, ¿verdad? ¿Dónde están las fuerzas sociales que van a pugnar por poner fin al capitalismo? Porque pensar que por una epidemia, una pandemia se viene abajo, no, ponete en la cabeza del dueño de un banco, ponete en la cabeza de los dueños de Amazon, de Google, de Netflix. Esa gente tiene muchos recursos para sobrevivir. Ahora, si esta situación crítica genera un estado de conciencia en grandes sectores de la población, que está empezando a ocurrir, después voy a hablar de eso, ¿verdad? Y esos actores tienen la posibilidad de organizarse y actuar de una manera muy, muy firme en contra del capitalismo, y salen a pelearla, y ganamos la pelea, bueno, ahí sí el capitalismo se cae. Pues fíjate que yo recurrí a una afirmación que hace Lenin, porque es muy interesante ver las reflexiones de él en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando se vinieron abajo, nada menos, mirá vos, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el zarismo se había venido abajo, y muchos le decían, bueno, se cae el capitalismo. Y Lenin decía, si no hay quien lo haga caer, esto no se cae. Por eso él trató de organizar a nivel internacional la famosa Tercera Internacional, para nuclear a los partidos y fuerzas populares para organizadamente y de manera coherente todos atacar las ciudadelas principales del capitalismo. Pero él dijo, no pensemos que esta catástrofe de la guerra y lo que pasó y la posguerra y la hiperinflación, esto no va a hacer caer el capitalismo si lo tenemos la fuerza. Y por eso que él arma la Tercera Internacional, justamente porque dice, bueno, tenemos que combatir todos con una estrategia común, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupó porque uno podía simpatizar, yo simpatizo con lo que dice Zizek, sobre todo cuando habla de un comunismo reconstruido, renovado, etcétera, pero un comunismo que no tenga actores y sujetos populares, sociales que lo impulsen, no va a llegar muy lejos, producto de la crisis. Creo que entonces era una exhortación a no caer en una especie de determinismo biológico o virológico o epidemiológico, que de alguna manera nos puede decir, bueno, quedémonos sentados, nos cruzamos de brazos, esperamos tranquilos, porque en la pandemia va a ser lo que no hacemos nosotros. No, ahí vuelvo ahora a los clásicos. Rosa Luxemburgo, también mirando este escenario catastrófico de la Primera Guerra Mundial en sus finales, acuñó aquella famosa consigna, socialismo o barbarie. Ojo con eso. O sea, podemos avanzar en la dirección correcta, pero no hay que descartar que la derecha, vos pensás esos personajes como Trump y los ampones que lo rodean, ellos no van a rendirse simplemente aunque mueran 50 millones de norteamericanos. Van a decir, la economía tiene que funcionar, ya lo han dicho. Además, acuérdate que Dominique Lagarde, que ahora preside el Banco Central Europeo, dijo que los sistemas de seguridad social estaban sobrecargados y que por lo menos, bueno, si había algún proceso por el cual los viejos desaparecíamos de escena, aliviamos esa presión. Digo, o sea, hay muchos recursos que estos canallas pueden utilizar, ¿verdad? Y que si nosotros confiamos tan solo en el efecto de la pandemia, no vamos a ir muy lejos. No, efectivamente. A mí me parece que hay como, por ser decirlo muy a grosso modo, si se tres tendencias, ¿no? En bueno, cómo estamos enfrentando, cómo el mundo, la humanidad está enfrentando esta pandemia. Una es esta, ¿no? La que vos estás planteando, el eje del mal, Trump, claro, Bolsonaro, Boris Johnson, bueno, Merkel que se quiere distanciar, ¿no? Ahí hay Hungría. Ahí hay un bloque, me parece a mí. Y después otro que me parece que lo encabeza Cuba, que es
la gran solidaria, del gran ejemplo de solidaridad en este momento histórico, de lo que está haciendo Cuba por la humanidad. Lo ha hecho siempre, digo, no es ninguna novedad, pero en todo caso que esté bajando los médicos y médicas cubanos de un avión a Italia, ni más ni menos que a uno de los lugares más ricos del planeta, bueno, es toda una demostración. Me parece que ahí hay otra respuesta, y después me parece que se están ensayando respuestas intermedias, ¿no? Y entonces yo, en todo caso, quería preguntarte respecto de, bueno, precisamente de cómo la ves esta respuesta, si se puede pensar así, y por otro lado, ¿qué pasa con esto del momento de la urgencia y el momento de lo importante? ¿Cuál es la relación entre atravesar la pandemia y la salida de la pandemia? A ver, mira, yo creo que claramente está el eje del mal, digamos, los factores dominantes en el capitalismo internacional, sin ninguna duda, ¿verdad? Tenés la experiencia de Cuba, con un ejemplo extraordinario, ¿verdad?, que demuestra además la fortaleza de la Revolución Cubana, porque no nos olvidemos que Cuba es un país que está sufriendo un bloqueo salvaje desde hace 60 años, y pese a lo cual, digamos, se las ha ingeniado para otros países del mundo desarrollado. Ahora, yo creo que la salida de esto, lo que se viene después, si vos me preguntás y me apurás, por ahí, y no sé, estoy viendo algunas preguntas que me surgen acá, yo no sé qué hago con eso. Vos dirigís todo esto, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que yo veo que ahí, digamos, nosotros tenemos que pensar de que la salida de esto va a transitar por un sendero híbrido. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que, a ver, si algo, lo he dicho varias veces ya, por ahí me escucharon y les pido que me perdonen, pero la primera gran víctima de esta pandemia ha sido claramente el neoliberalismo como modelo. Eso ya, digamos, la idea de que, bueno, la racionalidad en los procesos sociales exige transferir al mercado un núcleo creciente de actividades como la salud, la seguridad social, la educación, la recreación, etcétera. Eso yo creo que ya está absolutamente liquidado. La idea de que los mercados en su expansión, en su desarrollo, van a resolver los problemas. Por lo tanto, yo digo, la edad del neoliberalismo se acabó. No quiere decir que se haya acabado el capitalismo, pero claramente una forma que asumió en los últimos 40 años ha sido absolutamente demolida. ¿Qué es lo que se viene después? Y estos contornos difusos que yo digo. Mira, yo creo que de acá se sale después con una nueva ecuación en la relación entre Estado y mercado. Y cuando uno mira los datos anteriores, la Gran Depresión, etcétera, ve que más o menos pasó lo mismo. O sea, el Estado recupera algunas funciones fundamentales que en los últimos 40 años fueron transferidas al sector privado, o algunas que estuvieron tradicionalmente en manos del sector privado. Pon el ejemplo de la salud, por ejemplo. ¿Por qué Bernie Sanders, nada menos que en Estados Unidos, está teniendo tanto eco en su campaña diciendo que tenemos que avanzar en Estados Unidos, dice él, hacia un desarrollo más fuerte del Medicare, ¿verdad? O sea, de la salud pública. Bueno, porque el fracaso de la salud privada en Estados Unidos es monstruoso. Los cálculos son de que por lo menos 1 de cada 4, por lo menos, estadounidenses no tienen acceso ninguno para el sistema de salud. Estás hablando de la primera superpotencia mundial. 1 de cada 4, y te digo un cálculo conservador, los epidemiólogos o sociólogos americanos te tiran otras cifras un poco más altas, porque dicen, mira, acá no se cuentan demasiado los indocumentados, es una estimación, pero tenés más de 12 millones de indocumentados en Estados Unidos. Entonces yo creo que la idea de que eso puede seguir así, de que el mundo de mañana va a ser una especie de rewind y volvemos al anterior de la pandemia, absolutamente inviable. Inclusive creo que se va a avanzar en temas que eran tabú. Por ejemplo, la implantación del carácter público estatal, por ejemplo, de la industria farmacéutica.
poniendo fin a algo que es elemental, que los medicamentos no pueden ser objeto de utilidad empresaria. Es una muestra de barbarie total pensar que un medicamento que te puede hacer que una persona viva o muera se produzca y se venda a un precio tal que sea calculado por los empresarios capitalistas que lo producen. Entonces yo creo que cuando te decía la ecuación Estado-mercado, estamos viendo de que va a haber un énfasis, un proceso de reestatización o inclusive avances del Estado en áreas que nunca antes habían sido transitadas por el Estado, por ejemplo, o se intentó, pero con poco éxito, la industria farmacéutica. Para ni hablar de educación, seguridad social y todo lo demás. Ahora, eso supone claramente que tenés que tener la fuerza social porque esta gente no va a alegremente entregarnos todo eso, pero tampoco lo va a poder sostener como ahora. Y acá vuelvo a aquella famosa distinción, los de abajo no quieren y los de arriba no pueden. Los de abajo no queremos seguir viviendo como hasta ahora, bajo este sistema, y los de arriba no pueden imponerlo por la fuerza, cada vez resulta más. Entonces, primera ecuación, un modelo mucho más estatista. Y acá viene la cuestión de la democracia, porque vos podés tener un estatismo no democrático, o podés tener un estatismo basado en una democracia vigorosa, participativa, protagónica, y por eso el control de las calles y de la calle es absolutamente fundamental una vez que podamos salir a la calle. No digo ahora nos tenemos que quedar y ayudar a la gente que tiene dificultades para quedarse, para que traten de quedarse, porque no se nos puede escapar que hay mucha gente que no tiene dónde quedarse en su casa, ¿verdad? Pero bueno, una vez que podamos salir, ganar la calle va a ser una batalla absolutamente decisiva. Nada de pensar que el Parlamento, la mayoría, el Consejo, la magistratura, todo eso son aditamentos que no van a definir el resultado de la lucha de clases. El resultado va a estar dado por nuestra capacidad de organización, de movilización, la concientización, que la gente esté consciente de eso. Y me parece que por ese lado se va a armar un sistema que no es, por supuesto, el comunismo, pero que empieza a tener algunos elementos fuertes, ¿no es cierto?, presencia del Estado, participación democrática desde abajo, movilización, organización de las capas populares que van más allá de las fronteras de la democracia burguesa. Y además a esto metieron un marco internacional que es muy importante, porque después de este desastre, lo que es evidente es que el viejo orden internacional, que lo manejaba un trípode formado por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, ese trípode desapareció. En este momento, el trío que de alguna manera fija los grandes movimientos del sistema internacional está formado por Estados Unidos con un poderío declinante, claramente declinante, China con un poderío en ascenso arrollador y Rusia que también se coló y está ahora en el tríodo dominante del sistema. Entonces vamos a tener un sistema en donde el poderío del imperialismo norteamericano no va a ser como antes, la posibilidad de abrir y expandir marcos de alianzas internacionales de una manera inédita como nunca antes, y nosotros, ¿verdad?, en una tarea de reconstrucción con un Estado más fuerte, con una democracia más plena, más protagónica, más participativa, y elaborando una agenda en donde cuáles son los temas que tendrán que pasar a control público. Y acá voy a decir algo que en muchos lugares es una especie de herejía, pero creo que tenemos que pensar seriamente que entre las áreas de socialización no solamente debemos incluir las que están en la economía, pero fundamentalmente en los medios de comunicación. O sea, yo creo que la batalla de los medios de comunicación es una de las más grandes batallas que se nos viene encima. El mundo que viene después no deberá poder seguir siendo como el de hoy, que vos lo ves, este espectáculo lamentable de los medios de comunicación cayendo en el amarillismo, ¿verdad? Y tenemos que pensar, bueno, cómo avanzamos de alguna manera, porque como yo no me canso nunca de citar este general de los Estados Unidos, que en una audiencia en la Cámara de Senadores allá de Estados Unidos, dijo que la batalla fundamental contra la subversión,
así lo dijo, se libra hoy en los medios. Dice, no necesitamos más tanques, más helicópteros, lo que necesitamos es manejar mejor el enorme arsenal que nos dan hoy los medios de comunicación y el neuromarketing, ¿verdad?, como manera de dominar a la gente a través de infundirle temor, odio, sentimientos así muy viscerales, y que te los lleven de repente de un lado para el otro a votar sobre la base del odio, del temor y todo lo demás. Esa gran batalla tenemos que darla también con una enorme presencia del Estado y de la sociedad y de lo que en la antigua ley de medios se decía el tercio comunitario, que va a tener que ser mucho más que un tercio. Sí, bueno, acá estamos, para los que se van sumando, en el Instagram de la Corriente Liberación de Universidad Ciencia y Tecnología, con Atilio Borón, ni más ni menos, charlando sobre el capitalismo y el coronavirus. Dijiste un montón de cosas interesantísimas que me parece que hay que ir abriendo un poco. En primer lugar, me parecía extraordinario que cuando empezaste a desmenuzar esta pandemia, empezaron a aparecer también elementos de un programa político, ¿no? Elementos de un programa político popular. Digo, en todo caso, la pandemia nos obliga a pensar cuáles son las tareas, arrancando, me parece a mí, del violín de la salud pública. Vos decías, en Estados Unidos hay uno de cada 4 estadounidenses no tienen acceso a la salud pública, y esto así, evidentemente, se puso en crisis. Y al tiempo de eso decías, bueno, de alguna manera, el neoliberalismo, tal como lo conocemos, digamos, la forma que adoptó el capitalismo hace 50 años, más o menos, 40 y 50 años, bueno, está agotada. Ahora, vos también venís diciendo hace bastante que el capitalismo está en crisis, ¿no? Que viene atravesando una crisis muy profunda. Y en esa búsqueda de salidas capitalistas, ¿no?, a la crisis, me parece a mí, en todo caso por acá viene la pregunta, que Trump y su bloque, este eje del mal, viene ensayando también salidas al neoliberalismo por derecha, digamos, ¿no? Salidas no neoliberales de la crisis capitalista, pero dentro del capitalismo. Bueno, ¿qué pasa con esto? Porque vos decías, bueno, hay una agenda popular que se puede empezar a tirar de estatización de la industria farmacéutica, los laboratorios. Yo creo que ahí el rol de la ciencia y tecnología es clave, que en todo caso lo podemos charlar. Bueno, la salud pública, la educación pública, etcétera. Digo, hay una agenda claramente, pero por otro lado también se están buscando salidas al neoliberalismo. ¿Cómo las ves? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Qué te parece que hace la pandemia respecto de eso? Mira, yo creo que, si te entendí bien, nosotros ahora, primero, vos decías lo urgente y lo necesario. Lo urgente es sobrevivir a todo esto y ver qué pasa con todo esto y ver cuál es la eficacia, ¿verdad?, que tiene la cuarentena y el aislamiento y la distancia para poner fin a esta pandemia. Ahora, no cabe ninguna duda de que, qué sé yo, tomar caso de países como Estados Unidos, que lo pongo como ejemplo siempre porque es la vanguardia, ¿verdad?, del capitalismo mundial. Y yo les invito a que piensen qué hubiera pasado en tantos países que iniciaron procesos de cambio muy fuertes. Caso de la Unidad Popular en Chile hace 50 años, en 1970, si no hubiera estado ahí Estados Unidos para parar el proceso. Evidentemente que Estados Unidos, cuando ellos se autocalifican como una nación imprescindible, en parte es cierto, pero habría que hacer imprescindible para sostener el capitalismo mundial. Bueno, ahora les cuesta cada vez más sostener el capitalismo mundial. Y hay evidentemente ensayos que comienzan a hacerse heterodoxos, tímidos todavía, pero que son importantes en el marco de un proceso de desorganización económica internacional, en donde, por ejemplo, lo que parecía un enorme problema en la Argentina, el problema de la deuda externa, en este momento pasa a ser una cuestión minúscula en medio del maremoto fenomenal que se está llevando puesto a las principales economías del mundo, ¿verdad? Y en donde aparecen datos en donde se demuestran que la enorme mayoría de los países del mundo tienen deudas externas muy superiores a las que tiene la Argentina.
Entonces esto te permite recolocar, ¿no es cierto?, las prioridades de Argentina, bueno, porque un poco la propaganda a la derecha en este país, en la Argentina, hacían aparecer al gobierno de Alberto Fernández como que estaba especulando con no querer pagar la deuda, que era el paria del sistema internacional, en donde supuestamente todos están pagando su deuda, y la verdad es que casi nadie está pagando la deuda. Y estos son datos del Fondo Monetario, no es una invención mía que la saqué de la galera, ¿verdad? La deuda externa mundial equivale a 3 veces el Producto Bruto Mundial. Estados Unidos tiene una deuda pública que es superior a su Producto Bruto. Nosotros estamos mejor que ellos, claro, no podemos fabricar los dólares, ¿verdad? Ellos sí, pero tienen un nivel de endeudamiento fenomenal. Entonces, me parece que acá va a haber evidentemente un núcleo duro de resistencia, en donde los proyectos que quieren avanzar hacia una especie de post-neoliberalismo, incluyo en él en este momento lo que se está haciendo en la Argentina, lo que se está queriendo hacer en Venezuela, lo que se intentó hacer en Bolivia, ¿verdad? Y que fue tronchado brutalmente por el imperio y toda una reacción, pero absolutamente impresentable, es tratar de salvaguardar el núcleo fundamental, ¿no es cierto?, esa gente, esa reacción, que es lo que nosotros tenemos que atacar. Y lo que tenemos que atacar, y no lo podemos atacar solo, es el tema del sistema financiero internacional. Que este es el tema, ¿por qué? Porque el capitalismo hoy es básicamente capitalismo financiero. Y es básicamente especulación financiera. Vos fíjate que la gran mayoría del dinero que circula por todo el sistema internacional de manera ininterrumpidamente, 7 días a la semana, 24 horas al día, son operaciones a 5 días o a 7 días plazo. Por eso hay recesión hace 40 años. ¿Cómo va a crecer la economía? Y no crece sino apenas, porque no hay inversión que produzca nuevos bienes y servicios. Eso es lo que está pasando. Entonces, yo creo que esta va a ser uno de los caminos. Y por eso, volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que la Argentina se va a ir ensayando, me parece que por ahora muy cautelosamente, pero una salida por ese lado. Me parece que no hay otra, ¿no es cierto? Y creo que cuando vos mirás lo que está pasando en todo el litoral pacífico de Sudamérica, lo que está pasando en Chile, es evidente que en Chile el modelo neoliberal se ha hundido por completo. Creo que a Piñera lo salvó la pandemia, porque se lo llevaban puesto, a Piñera se lo llevaban puesto en estas últimas semanas. Lo salvó la pandemia, pero no por mucho. En Ecuador eso es una bomba de tiempo que está ya empezando, está el tic, tic, tic a punto de estallar. Lo de Bolivia se va a venir abajo rápido, ¿verdad? Colombia. En Colombia el neoliberalismo se encuentra por primera vez con una fortaleza de oposición muy grande. Las 3 principales ciudades colombianas están en manos de opositores a las políticas neoliberales impulsadas por Uribe y por Santos, Bogotá, Medellín y Cali. Y en México López Obrador está haciendo lo que puede, siendo que tiene márgenes pequeñísimos de maniobra, y yo quiero que por favor la gente, los que nos están viendo ahora, no piensen que López Obrador tiene un margen de maniobra como el que tiene Alberto. Alberto Fernández tiene bastante más que López Obrador, porque López Obrador, al ser presidente del país frontera con Estados Unidos, las presiones brutales que de los Estados Unidos sobre el gobierno de López Obrador son tremendas. Y el tipo está tratando de ver, ¿verdad?, hacer algunas medidas, pero no va a poder avanzar mucho. Por eso para él, para México, es muy importante la vinculación entre Argentina y México, que los dos actúen de consumo, porque él tiene menos margen de maniobra que nosotros. Pero nosotros en Sudamérica, mi panorama antes de la pandemia, yo decía, el año 2020 nos va a encontrar en un panorama regional mucho más favorable, con Chile habiendo liquidado toda la basura que llegó producto del post-pinochetismo, ¿no es cierto? Los peruanos que están en un camino parecido, Ecuador, en donde Lenín Moreno se está viniendo abajo de una manera salvaje. Entonces creo que se van a ensayar esos caminos. Ahora, claro, vos decís, controlar el capital financiero requiere alguna articulación internacional, porque están los paraísos fiscales.
¿verdad? Y están toda la normativa que castiga mucho a nuestros países. La normativa internacional impuesta por Estados Unidos a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Pero me parece a mí que esto, de alguna manera, no va a impedir que comience a haber ensayos interesantes. Yo creo que acá no tenemos que caer en el problema de la impaciencia, que lo recordaba Engels, ¿no es cierto? En un momento determinado, en uno de sus debates, él decía a algunos camaradas, les decía, no hagan de su impaciencia un argumento teórico, un argumento político. Por más que tengamos impaciencia y que queramos que esto se acabe, y bueno, pero desgraciadamente los procesos sociopolíticos, revolucionarios, son procesos que tienen una gestación, no son un rayo que viene de la noche a la mañana. Entonces creo que la construcción de esta alternativa a veces pasa por etapas que nos van a parecer insoportablemente demoradas, pero hay que ver, digamos, medir con fuerza, con mucha precisión la correlación de fuerzas. Hasta dónde tenemos fuerzas, digamos, en un país como este para avanzar muy rápido. Yo creo que hay que tratar de avanzar lo más rápido posible. No sé si lo estamos haciendo en este momento, pero ahora se abrió un paréntesis en donde con esto del COVID-19 hay una especie de suspensión, un intervalo. Pero luego de ese intervalo, yo creo que Alberto tendría que avanzar muy, muy fuerte. Y creo que hay 3 o 4 áreas en las cuales tiene que avanzar. Sí, hay algunas cuestiones que la verdad yo desconozco si esto está ocurriendo en el resto del mundo. En Argentina, en este contexto de crisis tan dramática, un montón de empresas, entre ellas Techin, que es una multinacional, pero no solamente, empezó a despedir trabajadores y trabajadoras, aprovechando claramente la situación de crisis, aprovechando la situación de pandemia y la imposibilidad de los pueblos de salir a la calle a movilizarse, ¿no? También en una clara señal a Alberto Fernández a decirle, ojito con eso que dijiste, de que ahora tienen que ganar menos, digo, una jugada de ajedrez política por parte de Techin y otras empresas, diciéndole, en este caso a Alberto Fernández, ojo con lo que haces en esta situación. Y al mismo tiempo, la respuesta de Alberto Fernández fue muy interesante, salió en una conferencia de prensa el otro día a decirle, acá mando yo, y me parece que eso al pueblo argentino lo protege de alguna manera y nos da un marco para la acción. Ahora bien, la cosa se está poniendo áspera, ¿no? Esto que vos venís diciendo, bueno, esto no es gratis, no van a entregar tan fácilmente el poder, no es tan sencillo. Bueno, me parece que hay que prestarle atención. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Qué pasa en otros países? Yo lo veo así. Yo creo que Alberto va a estar impulsado por las propias contradicciones sociales a avanzar mucho más de lo que tal vez él inicialmente estaba dispuesto a hacer. Creo que es un tipo sensible, que toma nota, es inteligente, no es necio, es inteligente, ¿verdad? Y, por ejemplo, ante la provocación de Techin, él tiene que salir con todas las fuerzas y intervenimos la empresa. Yo creo que esto me parece que es fundamental, porque si él en este momento le quiebran la mano, entonces estamos perdidos, ¿verdad? Estamos perdidos. No te olvides de que gran parte del dinero que robaron bajo forma de préstamos, deuda externa, de verdad que circularon por la Argentina y entraron por un lado, fugaron los capitales, es dinero que va a ser utilizado en las próximas 2 campañas electorales para abrumarnos con propaganda, control. Entonces yo creo que Alberto tiene que dar un golpe fuerte de autoridad. Fábrica que cierra o fábrica que echa, rápidamente una intervención, le mandás la FI, ponés un interventor federal, lo que sea. No permitir absolutamente nada de eso, porque si él afloja ahí, se queda sin gobierno. Cuando termine la pandemia va a estar ahí como una figura decorativa de la Casa de Gobierno y no creo que él esté dispuesto a eso. Tiene que pasar ahí, sí, decime. No, dale. Tiene que avanzar en la reforma tributaria, porque ¿sabes qué pasa? ¿Cómo bancás el dinero que tenés que darle hoy en día a la gente que no puede quedarse en su casa, que están las villas, que están los barrios más populares, que tienen que salir, que viven de changas, que son casi el 35-40% de la población económicamente activa de este país? El Estado no tiene dinero.
tenés dos alternativas. Te endeudás, no queremos. Le metés a la maquinita y algo le van a tener que meter para emitir, pero fundamentalmente hacer la reforma tributaria que este país hace falta desde hace 40 años, desde el inicio de la democracia. Argentina, lo digo para que quede muy claro, es un régimen tributario increíblemente regresivo, en donde el 10% más rico de la población, gente de gran nivel de ingresos, paga menos impuestos que el 10% más pobre. En donde nosotros, ganancias en la Argentina, está pagado por los investigadores científicos, los académicos, los profesores, los maestros, los empleados de los hospitales, de la administración pública, pero no lo pagan los grandes capitales. En Europa, el impuesto a la ganancia equivale al 15% del Producto Bruto. En la Argentina apenas es el 5%, porque lo pagamos nosotros, pobre diablo, que pagamos, ¿qué podemos pagar? Comparado con lo que pueden pagar las grandes empresas. Entonces, la reforma tributaria va a ser fundamental y él en este momento, en situación de catástrofe mundial, tiene las condiciones favorables para tomar medidas excepcionales que en condiciones normales no se podrían tomar. ¿Te das cuenta? Entonces, ya tenemos atacar fuertemente a los sectores empresariales que echan gente. Reforma tributaria, mandada, por mala que sea, va a ser mejor que la actual. Restricciones rigidísimas a la circulación de capitales. Se acabó la fiesta, la liberalización de los capitales que entran, salen y que hacen lo que quieren, como hicieron con Macri. Y cuarto, una reforma integral del sistema de medios de comunicación, para que la Argentina tenga medios de comunicación eficaces para transmitir, informar lo que pasa a la opinión pública, ¿verdad? Que por supuesto va a haber pluralidad de voces, pero que no puede ser lo que ha venido ocurriendo, donde tenés un duopolio que domina el 95% de todas las imágenes que circulan en la Argentina por la televisión o los audios que van por la radio. Digo, no hay democracia posible si el sistema de medios es oligopólico. Con oligopolio o con una oligarquía mediática no hay democracia política. Entonces yo creo que esas tareas por delante son absolutamente fundamentales, a las cuales habría que agregar un énfasis especial en desarrollar una estructura tributaria para los sectores exportadores, no para que exporten menos, pero sí para que exporten más, pero al mismo tiempo que esa exportación acrecentada quede en manos del Estado Nacional para invertir en nuevos desarrollos tecnológicos, formación de científicos, que es lo que nuestra corriente insiste tanto. La Argentina, digamos, se ha quedado muy atrás en estos 4 últimos años, pero para eso necesitas dinero. Y el dinero, ¿quién lo tiene? Lo tienen los ricos. Entonces, si vos, Keynes recomendaba hacer, no hace falta llegar a Marx, te quedas mucho más cerca. Recomendaba una estructura tributaria que realmente fuera sólida porque se está anclada en la capacidad contributiva de los que más tienen y no en los impuestos indirectos, el IVA del 21%, ojo, 21%, pero si mirás bien la boleta del teléfono celular, hay una serie de ítems en donde pagamos 27% de IVA. Bueno, eso no va más, no debe ir más. Yo creo que esto es la agenda que yo creo tiene que tener en cuenta el gobierno, y además sobre la base de algo que el gobierno tiene que alentar, que tiene que tener la gente en la calle, que no le vuelva a decir quédense en sus casas una vez que termine la pandemia. Eso es decir, nosotros lo arreglamos, no lo va a poder arreglar. La prueba es contundente. ¿Por qué cayó Evo? Porque le dejó la calle a la derecha o porque no tuvo capacidad de seguir controlando las calles. Evo no cae porque vino hasta loca, disfrazada de europea y dijo yo soy la presidenta. No, cayó porque no había nadie en las calles. No había nadie en las calles y ningún gobierno se sostiene si no tener la gente en la calle que te banca y que te defiende. A mí me parece, de nuevo, recapitulando esto que estabas diciendo, ¿no? Cómo se va conformando en tu relato un verdadero programa político. Yo estaba pensando mientras te escuchaba que por lo menos para los argentinos y las argentinas, la lucha, o para el pueblo argentino, la lucha contra el macrismo fue armando, configurando ese programa político que vos ahora estás
relatando para esta pandemia particularmente, y que en todo caso esta situación tan especial del mundo nos abre una nueva oportunidad. Esto de, tirar desde la salud pública, la estatización de los laboratorios, la farmacéutica, la reforma tributaria, la reforma financiera. A mí me parece interesantísimo, particularmente una cosa que vos planteás respecto a la reforma tributaria y la exportación, por dos cuestiones. Una, porque en los últimos días también hubo un exceso de monetarismo, ¿no?, como respuesta. Bueno, de lo que se trata ahora entonces es de imprimir billetes. No aparece en la agenda ni las estatizaciones ni una reforma tributaria verdadera. Y me parece que esa es una discusión clave para dar, ¿no?, porque efectivamente es un momento de oportunidad y las respuestas tienen que ser respuestas profundas, porque si no, la derecha sigue avanzando sobre nosotros. Y por otro lado, porque justo antes de la pandemia ocurrió en la Argentina una situación con una empresa exportadora, con Vicentín, una situación muy particular en donde, hubo un préstamo que no pagaron, etcétera, que nos puso en la discusión respecto de los impuestos de exportación o el control del Estado respecto a la exportación. ¿Cómo te parece que esta situación y este programa político en todo caso se pone en consonancia con una corriente internacional? Por esto otro que vos decías, ¿no? ¿Con una corriente? Internacional, no hay respuesta estrictamente nacional si no podemos articularlo con estrategias de otros países. Bueno, esta era la gran idea de la UNASUR, ¿te das cuenta? Y por algo Macri, Lenín Moreno, Piñera estaban tan en contra y combatieron tanto la UNASUR, porque justamente lo que se trataba era de establecer una coordinación internacional. Por ejemplo, Chávez tenía algunas ideas muy interesantes en relación, por ejemplo, a la explotación del oro en nuestros países. Y él decía, tenemos que fijar nosotros, hacer un consorcio internacional, establecer reglas para preservar, digamos, a la cordillera de los Andes. No puede ser de que la cordillera la estén reventando para tener el oro para las exportaciones. Lleguemos a un acuerdo, una especie de la OPEP del oro, para regular la oferta, siendo que los países sudamericanos están entre los más grandes productores de oro del mundo. Venezuela es uno de ellos, ¿te das cuenta? Bueno, pero ahí el enemigo operó, pero permanentemente, y ellos desbarataron esa idea y no hubo una clara percepción. A mí me parece que, te digo, cuando vos decís la tentación monetarista de pensar que, emitimos más dinero y con eso salimos, con eso no salimos. Yo creo que además hay una instancia previa que a mí me preocupa, que se está demorando el gobierno de Alberto Fernández, y es que hay que hacer una auditoría real para ver qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe. Y a partir de ahí reconocer lo que es una deuda legítima, un dinero que entró al país, que se empleó para construir hospitales, escuelas, caminos, puentes, por último, para apuntalar el sistema de la seguridad social, perfecto. Pero la gran mayoría, ¿sabes?, fue fugado y está en paraísos fiscales y están en manos de algunos de los voceros del círculo de gente que estaba directamente ligada con el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, pues esa deuda no hay que pagarla, pero esto se impone claramente, ¿verdad?, que haya una auditoría internacional, no partidaria. Hay organizaciones internacionales muy competentes para hacer una evaluación de este tipo, y creo que eso le liquidaría una gran parte del problema al gobierno de Fernández, porque entonces lo que tendría que pagar no es la suma gigantesca que tenemos hoy. El cálculo mío es que lo que nos quedaría por pagar es aproximadamente la tercera parte. Imagínate vos, ahorrándonos las 2/3 partes, lo que podemos hacer en inversión que se han demorado, inversión en hospitales, inversión en universidades, en escuelas secundarias, en capacitación de maestros, de profesores, en jubilados, mejorar los aumentos de los trabajadores del Estado. Hay una enorme gama de políticas que se pueden hacer que requieren ese dinero, y ese dinero no lo vamos a malgastar pagando lo que no debemos, porque si van a decir que lo debemos, bueno, lo que se debe se paga, pero esto no lo debemos nosotros, lo deben los favoritos del régimen anterior, y por eso me parece que es fundamental que se haga esa auditoría. Y que ahora,
que se haga teniendo en cuenta de que si no hay un apoyo muy fuerte de la gente en las calles, la resistencia va a ser enorme. Mirá que ya anoche empezaron los cacerolazos, dicen en contra de la dirigencia política. Ahora descubrieron eso. Es una manera de presionar. Bien, me parece bien, un desafío, un pinchazo. Vamos a ver cómo reacciona Alberto. Yo creo que tiene que dar respuesta. Sí, hay que hacer esa reducción, evidentemente, pero también vamos a reducir las ganancias, los subsidios a las grandes empresas, van a tener que pagar más, porque además momentos extraordinarios como este es cuando hay que adoptar las políticas que son excepcionales. Estas no son políticas que puedes tomar en épocas de normalidad, aprovechando la debilidad de los adversarios, que me parece que es un dato fundamental, aprovechando que Estados Unidos no va a poder reaccionar como antes y que nosotros podemos realmente ensayar políticas muy audaces. Tenemos que avanzar mucho en fortalecer el vínculo con Cuba, con Venezuela, porque tenemos muchos intereses comunes con esos países, pero también tenemos que avanzar en el relacionamiento con China y con Rusia. No podemos ser tan tontos, y con la India. Nosotros tenemos una enorme oportunidad con todo este escenario tan cambiado para inventar un nuevo paradigma político. No diría un nuevo modelo, pero algo, digamos, que te diga, bueno, vamos a avanzar por acá. Y en un terreno, ¿verdad? Y acá me acuerdo una frase de Salvador Allende, en su momento dijo, miren, nosotros no es que estamos construyendo el socialismo porque no podemos ahora, pero sí estamos en tránsito hacia el socialismo. Un poco dándonos a entender, yo vivía en aquella época en Chile, de que la construcción del socialismo no es una tarea tan sencilla. Digamos, desde, por ejemplo, gestar un estrato de administradores públicos conscientes, profesionales y eficientes, que en general no abundan, ¿verdad? Fue eso, uno de los problemas más graves que tuvo Evo en Bolivia fue eso, él me lo dijo a mí personalmente, hasta crear una nueva cultura intervencionista del Estado basado en criterios de racionalidad y de eficiencia. Nosotros no podemos defender la presencia del Estado, pero diciendo no nos importan los patrones de eficiencia. No, porque un Estado ineficiente le está robando el dinero al pueblo. ¿Te das cuenta? Eso es fundamental. Entonces, me parece que es una coyuntura esta excepcional. Creo que se puede aprovechar. Creo que Alberto está captando los mensajes y me parece que hay que darle algunos impulsos, darle confianza, ánimos para que se atreva a avanzar un poquito más fuerte. Y creo que nos va a ir bien si hacemos eso. Te hago la última, Tilio, así vamos cerrando. Vos antes hablaste de la crisis del 29, ¿no? Y de cómo se modifica la relación de fuerzas, cómo se modifica el capitalismo de ese momento con esa crisis en un estado muy particular. Ahora estamos en un momento también muy particular, donde estamos todos en nuestras casas. Vos lo decías, cuando podamos volver a salir a la calle, hay que recuperar las calles con énfasis. Me parece que esa disyuntiva entre el Estado total, ¿no? Aún con este programa, y la participación de los movimientos populares de las organizaciones, está en plena discusión. ¿Cuál te parece a vos que tiene que ser la relación entre el Estado y las organizaciones populares? Mira, siempre es una relación complicada y difícil, ¿verdad? Porque los gobiernos se ponen muy nerviosos ante la autonomía de los movimientos populares. Los incomoda, los complica, les altera la agenda, y a veces los movimientos populares, ¿no es cierto?, como que no se hacen cargo de la tremenda complejidad de la gestión gubernamental y del juego de fuerzas que maniata, ¿no es cierto?, a veces a los gobiernos. Yo creo que ahí hay un proceso de aprendizaje recíproco. ¿Por qué? Porque si hay movimientos populares que están controlados verticalmente desde el Estado, la respuesta es que eso no le sirve para nada, ni a un gobierno de izquierda, ni mucho menos a los movimientos. Los movimientos porque traicionarían a sus bases, y el gobierno porque no tendría la savia regeneradora que le da movimientos populares genuinamente arraigados en la población, y que pueden plantear demanda y pueden plantear críticas que pueden ser muy fuertes, pero que a la larga son críticas que procuran fortalecer ese gobierno, no debilitarlo.
Exacto, yo creo que ahí hay el arte el arte del estadista, que tiene que calibrar, de que muchas veces tiene que tolerar que movimientos sociales planteen críticas muy fuertes, porque esas críticas muy fuertes en el fondo están encaminadas a señalar errores o procesos muy lentos o obstáculos que el gobierno no remueve, y que sería un error considerar que son fuerzas de la oposición o que le hacen el juego a la derecha. Yo creo que hoy en día hay movimientos populares en la Argentina que están presionando al gobierno, están bien que lo hagan, tienen que hacer esas presiones porque la situación es muy delicada, y el gobierno tiene que entender de que no es que están actuando en contra ni a favor de la derecha. Ahora, del otro lado, así como se requiere de parte del gobierno de Alberto las virtudes del estadista, de saber hilar muy fino, mirar con mucho detalle lo que pasa en la sociedad y a partir de ahí poder adoptar una línea correcta, también está en los liderazgos de los movimientos populares saber calibrar su presión, porque no vaya a ser que se te pase la mano y bajo la consigna vamos a impulsar al gobierno popular para que adopte medidas más radicales, lo impulsas tanto que lo tumbás, ¿verdad? Claro. Me parece a mí que esa sintonía fina se requiere en los movimientos populares sin menoscabar para nada sus demandas, sus críticas, etcétera, y al mismo tiempo, por parte del gobierno, reconocer de que esos movimientos son lo que finalmente le van a dar estabilidad y continuidad. Y que sin movimientos, las fuerzas del establishment, que además están incrustadas en los aparatos del Estado, en la institucionalidad estatal, en las leyes de la República, etcétera, sin ese apoyo fuerte desde abajo, el gobierno es una hoja en la tormenta. Bueno, Atilio, ahora con los aplausos acá en la ciudad de Buenos Aires, los aplausos a quienes nos cuidan, los servicios de salud, también de acá los aplaudimos a nuestros médicos, enfermeras, a los trabajadores y trabajadoras de la energía, a todos los que sostienen este país en plena pandemia. Desde acá los saludamos y te agradezco enormemente, te agradecemos desde Liberación haber participado de esta charla. Es un nuevo formato, es una nueva manera, pero es una forma de encontrarnos y poner en funcionamiento el bocho, que es importante en este contexto. Muchísimas gracias, Atilio. Gracias a vos, Nuria. ¿Esto ha sido grabado? ¿Se podrá reproducir después? Sí. Ahora yo lo grabo y ya va a quedar ahí para que lo vean todos y todas y todos. Bueno, gracias a ustedes, a vos y a toda la gente. No sé, veo un montón de corazoncitos que suben ahí por la derecha. No sé qué significa eso, pero bueno, supongo que deben estar contentos. Que nos quieren o algo así. Bueno, y hasta la victoria siempre, ¿eh? Adiós. Eso, vamos. Hasta luego. Chao.